Bo día, buenos días. Estoy segura de que a todas y a todos os pasa de forma continua. Bueno, a mí por lo menos me pasa, o me pasaba. Yo soy una persona que me cabreo bastante. Me cabreo a diario. Y no hablo de cabrearse por meterse en un atasco, que también, o porque mis hijos me tiren el desayuno. Hablo de los cabreos que cojo todos los días con la actualidad. Hubo un tiempo que me cabreaba muchísimo. Me cabreaba con las noticias, me cabreaba con cada tuit, con cada post de Facebook. Iba a una velocidad de la luz con los cabreos. Era clara carne de psiquiatra y de úlcera de estómago. Pero afortunadamente para mi salud mental y para la de los que me rodean, pues empecé a encontrar determinadas píldoras que un poco canalizan mis cabreos o por lo menos los transforman en cosas mucho mejores. Y voy a poneros un ejemplo. Esas píldoras, por cierto, las voy encontrando en periodismo de ese que se hace con las tripas revueltas, de ese periodismo de raza, diría yo. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis del cabreo que nos pillamos todos, o por lo menos yo me pillé, cuando aquel presidente que teníamos, os acordáis, el del bigote, ¿no? José Mari se llamaba. ¿Os acordáis cuando se fue a hacer aquella foto a las Azores? El tipo, y nos cabreó a todos. Bueno, pues yo, cabreada también como estaba, me encontré con este periodismo, que decía algo así. La cuota ibérica la aportó José María Aznar. Su cesarismo de Valladolid lo eyectó a las Azores para posar en una foto vergonzosa que envió a millones de personas a las calles para gritar por primera vez el no nos representan. Si Bush era el galanzote y Blair la cándida moza, Aznar interpretaba a un Panoli que hace bulto al que se le pide que vaya por hielo cuando la cosa se pone interesante. ¿A qué están un poco menos cabreados y cabreadas? Yo por lo menos sí. Les pongo otro ejemplo. Recientemente me volví a cabrear. Soy así, ¿qué le vamos a hacer? A quedarme perpleja cuando una niña de 12 años, futura mujer, espejo para muchas niñas, recibía un toisón de oro y su padre le decía maravillas como, cosas como te entregarás sin reservas a tu país y a tu pueblo. Afortunadamente, también encontré una pildorita para rebajar un poco mi cabreo y decía así. Y luego está esa apelación del rey a la familia como bastón para soportar los desafíos que le aguardarán a su heredera. ¿Qué habrá pensado Urdangarín desde su retiro suizo? O el abuelo don Juan, sacrificado para el trono por la estrategia de ese demócrata llamado Francisco Franco. ¿A qué están menos cabreados y cabreadas también? Yo desde luego que sí. Otras veces me cabreo con hombres y mujeres estúpidos, directamente estúpidos. Como por ejemplo Paula Echevarría, que un día esta buena mujer decidió que el feminismo era un rollo. Entonces, afortunadamente, volví a encontrar otra píldora que decía algo así. Sostiene Paula Echevarría que no hay que ser ni feministas ni machistas. Cree que los extremos nunca son buenos y que ya va siendo hora de abandonar las barricadas. Que las mujeres no tenemos nada que demostrar y que ponerse a recordar los asesinatos o las discriminaciones salariales es, en fin, un rollazo súper pesadísimo. A Paula le parece que ya no hay que ser tan reivindicativas, que con un poquito llega. Puede que con ese poquito que a ella le permite ser una mujer anuncio, porque yo lo valgo. ¿A que están menos cabreadas? Estas pildoritas yo las encuentro cada domingo en la contraportada de La Voz de Galicia, a página más codiciada. Y la receta una señora que se llama Fernanda Tavares. Les animo a consumirlas porque, por lo que estoy descubriendo, no tienen contraindicaciones. Eso sí, son adictivas y ya les digo también que generan ciertos efectos secundarios en el que las consume. Los efectos se llaman igualdad, se llaman libertad, se llaman honestidad, se llaman felicidad. Le cedo la palabra gustosamente a Fernanda Tavares. Gracias, María. Bueno, creo que no necesito esto. Muy buenos días a todas. Un auténtico placer volver a estar aquí y volver a ver las caras de mucha gente. Tengo la sensación, desde hace semanas, pero se ha ido incrementando con el paso de los días y ya en las últimas horas de una forma notable, de que estamos en una época especialmente emocionante.
Lo que está pasando aquí en Pontevedra es un ejemplo. Hablaban Ana Pardo y las compañeras Diana y Susana hace un momento de eso, de la repercusión que está teniendo este congreso. Pero yo creo que hemos asistido en los últimos tiempos a eventos y a circunstancias que nos llevan a pensar que de esta va ahí. Y a mí esto me provoca una gran emoción. Me parece que tenemos que regodearnos cuando las cosas van como tienen que ir. Y no digo que este sea el último paso de un largo camino, ¿no? Pero tengo la sensación que en esta larguísima lucha que llevamos manteniendo las mujeres desde hace siglos, con todas esas pioneras, algunas de las cuales han quedado por el camino, bueno, pues hemos conseguido llegar a un momento en el que algo por fin está cambiando. Está cambiando por lo menos en esta parte del mundo. Ayer apuntaba algo Rosa Montero que después no se desarrolló, pero a veces perdemos la perspectiva en relación con la lucha de las mujeres porque al final estamos hablando de una parte del mundo. Hay muchos territorios en el planeta en el que las mujeres siguen viviendo en situaciones terribles, ¿no? Y yo creo que eso, esta internacional de las mujeres lo tiene que tener presente también, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que de esta va, como decía, ¿no? Y uno de los elementos que a mí me llevan a pensar que de esta va es la reacción que también se está produciendo en relación con todo este movimiento, ¿no? Una reacción que se está manifestando a través de algunos medios de comunicación, de algunos columnistas, bueno, de personas que opinan en diferentes foros, de foros de mujeres también. Se hablaba ayer de esa carta de las mujeres francesas, pero también aquí en España hay mujeres que están diciendo cosas muy terribles, lo cual me lleva a pensar que, como decía, de esta va ahí. Pensaba empezar esta intervención compartiendo con vosotros un anuncio que le voy a decir a los compañeros que a ver si somos capaces de ponerlo. Un anuncio, vamos a verlo y después lo comentamos porque me parece que es interesante. Yo creo en el feminismo, soy feminista, pero también creo en la memoria. Creo que tenemos que tener memoria, la memoria histórica, por ejemplo, y en la memoria de lo que fuimos, ¿no? Y este anuncio lo vamos a ver. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. Bueno, hay muchísimos ejemplos, pero me apetecía traer este anuncio para que nos demos cuenta de dónde venimos. Este anuncio no es de hace tanto tiempo. Este anuncio se emitía cuando muchas de las que estamos aquí ya estábamos en el planeta Tierra. Estos eran los mensajes que recibíamos de cómo tenía que ser nuestro papel, de a qué podíamos aspirar, por no hablar del bofetón que le mete, que aparece también como consecuencia de que parece que no estaba atendiendo a las necesidades y curando el cansancio que tenía ese hombre. Así que de esto venimos en España por lo menos hace no tanto tiempo. Así que por eso creo que es interesante echar a veces la vista atrás y recordar quiénes somos y tener un poco de memoria, tan importante la memoria, ¿verdad?, para todo, la memoria histórica. Esto es otro debate que también podríamos abordar. Bueno, yo a estas alturas de la película voy a decir una cosa, que es que yo también reivindico el derecho a ser tonta. Me parece que podemos tener un problema si insistimos en una cosa que inevitablemente estamos contando estos días, que muchas veces el camino de la igualdad pasa por la excelencia. Y a mí me parece terrible ese planteamiento. Me parece que es un mensaje con el que tenemos que tener cuidado y que tenemos que tener cuidado lo que transmitimos a las que vienen detrás, porque yo reivindico que las mujeres pueden ser tontas también. Pueden ser tontas también, tienen derecho a ser tontas. Porque si no la carga que nos ponemos encima
es bastante complicada de llevar. Entonces, hasta ahora hemos asumido que la manera que teníamos de competir, que la manera que teníamos de ocupar espacios, creo que era Marta García ayer la que decía ayer, la manera que ella tenía de colarse en esa alineación de fútbol de sus compañeros era siendo muchísimo mejor que sus compañeros hombres, estando mejor formada para aspirar a llegar a la mitad de la tabla. Bueno, a mí me parece que nos estamos equivocando en ese mensaje. Yo, insisto, reivindico nuestro derecho a ser tontas o a no estar excelentemente formadas y aspiro a tener las mismas oportunidades con el mismo nivel de competencia que tienen mis compañeros hombres. Y esto lo aplico también a la maternidad. Hay este movimiento que supongo que saldrá esta tarde cuando lo hablamos, este movimiento de las malas madres, que me parece que tiene aspectos muy interesantes, porque el problema que tenemos las mujeres es que nos hemos acostumbrado a que para competir tenemos que ser las mejores en todo. Tenemos que ser las mejores en nuestro trabajo, las mejores a la hora de conciliar y las mejores madres también, con algunos problemas psicológicos que yo reconozco también. Ese sentimiento de culpa que nos echamos encima cuando no estamos con nuestra hija, cuando tenemos que estar, y que también sentimos cuando no estamos en nuestro trabajo, cuando tenemos que estar. En el oficio que compartimos muchas de las que estamos además aquí es especialmente complicado, porque es un oficio con unos horarios particulares que son complicados. Así que yo, insisto, reivindico nuestro derecho a ser tontas y reivindico nuestro derecho a ser malas madres, y seguro que todas y todos me estáis entendiendo perfectamente. Creo que era también Marta la que ayer decía que cuando fue convocada por Diana y Susana a participar en este foro tuvo esa duda de, bueno, un foro en el que solamente van a estar mujeres. Hablaba de esa metáfora tan chula que ella puso de la realidad tuerta, ¿no? Si falta la mitad de la población, la realidad que estamos analizando se queda tuerta. Yo creo que esto no es un ejemplo de realidad tuerta. O sea, yo creo que estamos compensando la falta de visibilidad de las mujeres que opinamos, pero sí que quiero advertir sobre algo que a veces, algunas trampitas, esa mujer pelota de la que ayer también hablaba Rosa Montero. Voy a poner un ejemplo concreto que me sucedió a mí en el periódico en el que trabajo hace ya muchos años. Bueno, una persona que mandaba bastante en el periódico, coincidiendo con algún evento que invitaba a publicar un especial, no recuerdo exactamente de qué era el especial, pero invitaba un poco al periódico a publicar un suplemento particular, digamos, ¿no? Entonces, la persona que estaba coordinando ese suplemento se le ocurrió una estupenda idea, que era hacer una doble página muy bien maquetada y con unas fotos muy chulas, con un grupo de mujeres elegidas, 6, 7, que iban a representar el compromiso del periódico con las mujeres y con el feminismo y con las cuotas de representación. Bueno, y primero, todas teníamos, las convocadas, teníamos que estar muy orgullosas por haber sido tocadas, ungidas por el dedo de aquella persona que había decidido que ese ramillete de 6 éramos las mejores, las posibles, y además teníamos que estar muy orgullosas porque el periódico iba a transmitir como cómo molamos, que tenemos aquí a unas chicas estupendas que están trabajando. Yo le dije, pues mira, te agradezco la invitación, pero va a ser que no, porque me parece que lo único que vamos a hacer con este ejercicio es, primero, aplacar tu conciencia machista. Has llegado a la conclusión de que con esta ventanita que nos estás concediendo ya está todo solucionado, ya no hay más problema. La tuya individual por una parte, y después también se va a aplacar un poco la conciencia machista o la mala conciencia machista del medio, y lanzando un mensaje que para mí es equivocado, absolutamente equivocado. Yo creo que no es la manera de solucionarlo, y muchas veces esas ventanas son coartadas nada más, contra las que yo creo que tenemos que estar absolutamente preparadas. Bueno, a mí se me ha convocado a hablar de la última página del periódico La Opinión, en la última página. Yo tengo que reconocer que llegué a esa columna de una forma bastante natural. En realidad, todo lo que me ha ido pasando en el mundo del periodismo ha sido bastante natural. Yo, bueno, soy más de la generación de Rosa Montero que de la de Diana o Susana, ¿no? Yo acabo de hacer 50 años, pero me parece increíble recordar que cuando yo empecé a trabajar, bueno, el periodismo era distinto, probablemente la facultad de periodismo era distinta, no había Internet, no existía Internet. No existían los teléfonos móviles. Salíamos de la redacción del periódico y aparecíamos 5 horas después o llamábamos a la redacción desde una cabina de teléfono. Había un bar en todas las redacciones de confianza, digamos, en el que mucha gente dejaba cosas, recados
Yo, insisto, acabo de hacer 50 años, es cierto que empecé a compatibilizar la carrera con prácticas, pero no hace tantos años. Lo que quiero decir con esto es que hemos vivido una auténtica revolución en el ámbito del periodismo y en todos los demás, pero en el ámbito del periodismo de una forma especialmente brutal. Una revolución que nos ha arrastrado a nosotras también, ¿no? Nos ha arrastrado. Antes lo comentaba con Ana Pardo, ¿no? Las mujeres, a mí me lo ha dicho mi madre alguna vez. Mi madre tiene 73 años en estos momentos, 74. Y un día me dijo, joder, yo de verdad, me parece que no sé si habéis hecho un muy buen invento, ¿no? Porque yo creo que haces lo mismo que hacía yo, pero además tiene más cosas que hacer. Entonces no sé muy bien en qué momento os habéis equivocado un poco en esto de la conciliación. Marta decía ayer también, y esto es un inciso solo, que yo creo que hay una clave fundamental que creo que alguna comunidad autónoma va a empezar a poner en práctica, que es que las bajas paternales obligatoriamente tengan la misma duración que las bajas maternales, porque sí que es verdad que yo, en todos los años que llevo, y además esta profesión, si no lo sabéis os lo digo, hay una cierta endogamia sentimental, hay una cierta capacidad, supongo que por los horarios, a que se creen parejas en los entornos de las redacciones. Es verdad que en las primeras fases de esas carreras profesionales, hombres y mujeres llevan una trayectoria más o menos paralela, pero esa trayectoria se interrumpe de una forma dramática y evidente cuando una mujer decide tener un hijo, ¿no? Y ahí la cosa ya cambia, y además mi experiencia, teniendo casi un laboratorio allí, de ver a parejas de compañero y compañera que estaban en esas circunstancias, de una forma prácticamente generalizada, la que decide cortar su carrera profesional, y normalmente es ella, ¿no? Esto sucede. Yo os decía, bueno, mi carrera profesional empezó muy jovencita, he tenido la suerte además, porque el periodismo tiene esta cosa que es algo más que un oficio. Yo me vengo arriba con esto del periodismo y me parece que en realidad es una forma de vida, una forma de entender la vida, ¿no? He tenido la suerte de poder tocar todos los palos del periodismo, ¿no? Desde el periodismo más pequeñito, del superlocal, de en sitios muy pequeños. He aprendido lo que en Rivadavia, haciendo cosas en aquel pueblo, que no he aprendido en sitios en los que aparentemente era muy importante lo que se estaba ventilando. Para mí fue tan emocionante entrevistar a un viticultor que estaba en una gavia decidiendo qué hacía con aquella cepa que tenía 100 años, con personas que podría mencionar y que todos consideramos que son importantísimos y que están tomando grandes decisiones. Me parece que el periodismo tiene eso, ¿no? O sea, que es saber escuchar al que tienes delante, y hay tanta magia en las pequeñas historias como en las grandes. Bueno, decía que de una forma natural me han ido pasando cosas. He tenido la suerte de estar en periodismo local pequeño, estar en Madrid, hacer radio, hacer televisión. Bueno, he tenido la ocasión de pulsar un poco todos los ámbitos del periodismo, y como decía, llegué a la opinión de una forma natural también. La Voz en aquel momento promocionaba en las ediciones en local que los redactores escribiéramos opinión, y de una forma un poco natural, bueno, pues llegué a la última página del periódico. Soy consciente de que también hay algo de cuota en eso. También hay algo de cuota. O sea, yo sé que formo parte de una cuota dentro del periódico, para bien y para mal. Bueno, bienvenidas sean las cuotas. Yo creo en la discriminación positiva, y creo que las cuotas tienen que existir, por lo menos en una fase en la que, la fase de revolución, digamos. Cuando las cosas asienten, ya veremos lo que sucede. Entonces, bueno, digo que llegué a esa ventana de una forma natural, y ha sido un poco con el tiempo que me he dado cuenta de la importancia que tiene esa ventana, ¿no? Y una importancia que espero que no sea paralizante, porque a veces cuando te llenas de contexto puede llegar a paralizarte la ventana en la que estás trabajando. Porque yo creo que las mujeres tenemos dos responsabilidades. Una, insistir en la carga simbólica de nuestros trabajos, y dos, ocupar espacios. Se ha hablado de ocupar espacios en estas horas aquí. Y estos días se recuperaba en algún periódico, pero es una historia que otros periódicos, yo creo que Público, habéis publicado algo de eso también, que me pareció muy interesante como símbolo, como metáfora. Un grupo de urbanistas, de sociólogas, que están aplicando el género a todo, porque cuando reflexionamos sobre el género empezamos a darnos cuenta de que hay muchos ámbitos en los que no habíamos pensado antes, en los que se ha producido un reparto desigual e injusto, por ejemplo, de los espacios. Y voy a hablar de los colegios. Tú entras en un colegio, y esta es una reflexión que se ha hecho, y hay colegios que están tratando de corregir esta circunstancia. Entras en un colegio, y si observas ese colegio con una perspectiva de género, detectas algo, que es que hay un espacio
que puede rondar el 80%, el espacio de ocio que hay en ese colegio, que está ocupado ¿por qué? ¿A qué me lo decís? Por un campo de fútbol, efectivamente. No es que se prohíba a las niñas jugar al fútbol, las niñas pueden jugar al fútbol, pero si observáis los patios de los colegios, sucede que en esos campos de fútbol mayoritariamente están jugando niños varones. Y que las niñas lo que hacen es buscar rincones alternativos en los que poder desarrollar su ocio. A mí me parece muy interesante esta reflexión, porque lo que se está transmitiendo a las niñas es que la mayor parte del espacio público va a ser ocupado por varones. Y a mí me parece que es un mensaje interesante que tiene que ver con muchos ámbitos de la vida y también con el periodismo. Por eso me parece tan relevante la ocupación del espacio, en este caso en las columnas de opinión, ¿no? Hay un referente y un espacio que habitualmente han ocupado los hombres y que tenemos que empezar a ocupar. Las mujeres han opinado, llevan años opinando, pero también es cierto que opinaron sobre determinadas cosas. Esto lo hemos hablado también, ¿no? La feminización de la opinión pasaba por tú opinas sobre recetas de cocina, o opinas sobre el ámbito doméstico, o llevas las páginas de sociedad, que esto también era muy habitual, en función de las secciones eran hombres, las páginas de política, por supuesto, las llevaban los hombres, o las de economía, por supuesto, las páginas de sociedad las podían llevar las mujeres. Y en opinión pasaba un poco lo mismo, ¿no? Bueno, ayer se arrancaban estas jornadas haciendo un ejercicio de cuántas mujeres aparecían opinando en los diferentes medios, y sigue siendo bueno, pues lamentable la diferencia que existe. En el que yo trabajo somos franca minoría. Así que la simple aparición de una mujer firmando columnas yo creo que tiene una importancia también como ocupación de espacio y como visibilización. Ayer hablaba Rosa Montero de ese libro que va a publicar, en el que va a recordar biografías de 90 mujeres, y yo quiero compartir con vosotros una conversación que yo tuve la semana pasada con mi hija, que tiene 16 años y que está estudiando en un instituto público de A Coruña, el bachillerato artístico en concreto, y estaban estudiando el Renacimiento. Y a estas alturas del curso, en un momento determinado, mi hija se levantó y le preguntó a la profesora que dónde estaban las mujeres, que si no había ningún hombre que hiciera cosas en el Renacimiento. Y la profesora le dijo que no, que eso llegaba después, que a esas alturas de la historia las mujeres no tenían nada que contar en el mundo del arte y de la creación. Fue un poco refractaria, ya no se creyó mucho lo que le contestó la profesora, porque creo que me dijo algo así como, bueno, seguro que había muchas cosas que firmaban los hombres, pero que en realidad hacían las mujeres. Bueno, lo que quiero decir es que la visibilización del trabajo de la mujer efectivamente ha sido un problema del que tenemos que ser conscientes, y con mensajes que se siguen transmitiendo de esta manera. Cosas que han escrito los hombres en esas columnas de opinión en las que hay tan pocas mujeres. Podríamos hacer aquí, ayer hablabais de esos insultos normalmente referidos a nuestra condición sexual. Me gustó mucho la metáfora ayer de Elisa Beni de las mujeres somos 3 orificios que o llenamos poco o llenamos demasiado. Una persona que escribía en El Mundo, no sé si decir el nombre, probablemente cuando lea la frase lo vais a recordar todos, una chica normal de 21 años, esto escribía en su columna, una chica normal de 21 años que está enamorado de su novia embarazada, es normal que pierda el corazón y la cabeza si un día llega a su casa y su chica le dice que le va a dejar y que además el bebé que espera no es suyo. Esto lo escribió una persona en una columna de opinión, coincidiendo con un asesinato machista que se había producido unas horas antes. No hace tanto tiempo que se escribía esto. Estas son cosas que se escriben en estos momentos en los medios de comunicación. Se han mencionado también reacciones de los últimos tiempos que se han producido también por parte de columnistas muy conocidos. Yo creo que las mujeres aportamos, sobre todo, puntos de vista y contenidos en los que los hombres sencillamente no habían reparado, porque no les preocupa, no tiene que ver con ellos. Nosotras hablamos de conciliación, hablamos de belleza, a lo mejor desde un punto de vista distinto, hablamos de feminización, hablamos de reparto del poder, hablamos de cuotas. Y no todas estamos de acuerdo, porque eso es otra cosa que reivindico también. Me parece increíble que nos tomen por tan estúpidas como para que nosotras digamos que todas las mujeres tienen razón y que todas las mujeres son muy listas. No es así. Ya sabemos que hay mujeres que no son listas y que meten la pata. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, bueno, la presencia de mujeres yo creo que establece
bueno, una compensación con respecto a cosas que aparecen, como decía, en los medios habitualmente. Hay mujeres que han escrito otras cosas y yo escribo las páginas de La Voz de Galicia y me apetecía mencionar a una mujer que escribió antes, de las pocas, Emilia Pardo Bazán. Podríamos hablar muchas cosas de Emilia Pardo Bazán también y también del sitio en el que residió, el lugar que fue propiedad de su familia, que es el Pazo de Meirás, pero esto también forma parte de otro debate. Emilia Pardo Bazán escribió ya hace unos cuantos años una frase muy cortita que voy a compartir con vosotros. La educación de la mujer no puede llamarse tal si no doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Esto lo escribía doña Emilia hace unos cuantos años y yo, bueno, no sé si tenemos que reflexionar sobre el hecho de que a lo mejor no hay tanta diferencia con respecto a muchas de las cosas que Emilia Pardo Bazán escribía en su momento. Y poco más, me gustaría que la cosa transcurriera ahora de allí para aquí. Muchísimas gracias, Fernanda. Muy interesante escucharte y las menciones que hacías el derecho a la mediocridad. No puedo estar más de acuerdo con ello. Yo creo desde aquel patio del recreo en el que había que ser mejor, creo que es verdad que eso continúa pasando. Pero con respecto a esa columna que leías de Salvador Sostres, a quien tú no querías mencionar, pero yo no tengo problema. No era para no darle publicidad más. Lo sé, pero la recuerdo perfectamente porque recuerdo que al leerla me dolió. Y todavía dudaba entonces y dudo ahora cuál es la reacción a ese tipo de mensajes. Si la reacción es la ridiculización, si la reacción es la respuesta agresiva, si es ignorarlo. ¿Cómo se va silenciando ese tipo de mensaje tan dañino? Bueno, yo creo que ignorarlo no. Yo creo que hay que contestar. Ayer se establecía este debate sobre qué hay que hacer con todos esos troleos en las redes sociales. Yo sí que creo que hay cosas que hay que ignorar, pero en este caso no. O sea, yo creo que una persona que dice algo delictivo, yo creo. Estamos hablando de un momento en el que se ha producido un feminicidio, una persona ha matado a otra, un hombre ha matado a una mujer en un contexto de violencia machista evidente, ¿no? A mí me parece que no, que hay que contestarlo, que hay que contestar con argumentos y con el peso de la convicción, ¿no? Bueno, yo creo que eras tú, Ana, la que decías hace un momento, ¿no? Acabarán en el sitio en el que les corresponde, pero yo creo que no podemos quedarnos calladas con respecto a estas columnas. Pero ¿no? como decías ahora, justo lo de no darle publicidad, ¿no es justo eso entonces lo que hay que darle? Poner nombre y apellidos a las personas que dicen eso. Sí, tienes razón. Poner nombre y apellidos y señalarlos, escarnio y maldicer, ¿no? Ponerlos en la plaza pública, sí. Hay que darles publicidad y yo creo que hay cosas tan graves como estas que sí que hay que ponerlas encima de la mesa y contestarlas. Esta es muy evidente, como decía, yo creo que roza lo delictivo, me parece que es una brutalidad, pero en esta reacción tan llamativa que se ha producido en esta, bueno, a todo ese movimiento que está produciendo en las últimas semanas, bueno, yo creo que hay que ir contestando a todas, yo creo que hay que ir contestando. Y espero, yo no soy tan optimista como, ni siquiera como Rosa Montero, fíjate, yo no tengo muy claro por dónde va a acabar esto, no lo tengo muy claro, pero desde luego hay que contestar. Hay otro elemento del que no hemos hablado, que no ha salido hasta ahora también, que es la forma que las mujeres o las cosas que hemos tenido que escuchar las mujeres trabajando en un contexto masculino, o sea, yo por circunstancias de los cargos que he ido teniendo en la organización en la que trabajo, he estado muchas veces en contextos exclusivamente masculinos, ¿no? Ayer hablaba la presidenta de la Diputación que cuántas veces es ella la única que está en determinados contextos. A mí me ha pasado también de estar en comidas o estar en reuniones en las que yo era la minoría representada y a la que se trató como un jarrón frágil, mono, allí colocado como el centro de mesa, y escuchando comentarios absolutamente impresentables, Ha pasado en contextos en reuniones, digamos, de gestión, pero me ha pasado también entrevistando a determinadas personas,
bueno, he tenido que escuchar comentarios que seguro que compartimos todas las mujeres que hemos ejercido el periodismo. Esto lo hemos sufrido todas, ¿no? Hablamos ayer un poco de la reacción en redes. La reacción en redes antes se producía en persona, ¿no? Yo he vivido situaciones absolutamente lamentables que estoy convencida de que los hombres no han vivido. Hola Fernanda, buenos días. Estoy totalmente de acuerdo contigo en la reivindicación que haces, ¿no?, de nuestro derecho a ser tontas, a ser malas madres. Es súper necesario que nos incluyamos a todas, ¿no? Y también hay un tema en el que yo pienso muchas veces, que es nuestro derecho a un pasado machista o nuestro derecho a resbalones machistas de vez en cuando. Hay personas que, bueno, periodistas y no periodistas, ¿no?, mujeres que se hacen notorias y les sacan tweets antiguos o cosas que dijeron antiguamente en medios de comunicación que efectivamente eran machistas, sin darnos el derecho a que la vida nos haya enseñado, ¿no?, a que hayamos aprendido con nuestra experiencia y con nuestras vivencias que efectivamente lo éramos, ¿no? Yo creo que también deberíamos, pues, hablar de eso, ¿no?, de que las periodistas y las mujeres tenemos ese derecho. Claro, es que fíjate de dónde venimos. O sea, este vídeo nos pone en el contexto de dónde estábamos. Claro que sí, claro que sí. Claro que todas hemos evolucionado y yo misma, si hacemos ese ejercicio, yo seguro que no tengo nada que ver con la mujer que era cuando tenía 18 años, seguro, seguro. Pero es que esto es más meritorio, ¿no? Haber sido capaz de darnos cuenta de esa evolución y haber llegado a conclusiones distintas por el camino de la reflexión, pues claro que sí. Además hay una cosa, muy poca gente resiste la hemeroteca, muy poca gente resiste la hemeroteca. Bueno, bo día, Fernanda, moitísimas grazas por o que nos acabas de contar, que a verdade eu concordo totalmente co que dis da posibilidade de que non temos por que ser excelentes e magníficas e maravillosas para poder ser persoas e estar en igualdade, pois ser tan cenutrios como cenutrios. O sea, hai alguén que decía en algún momento, eu quero ser tan igual como máis tonto, e ser tan tonta igual como máis tonto. E tamén concordo moito en unha cuestión que tamén creo que nos fai moito dano ás mulleres, que se creemos que as mulleres somos absolutamente uniformes. É dicir, todas pensamos igual, todas temos, e se non pensamos se nos bota na cara que tamén as mulleres dicen algo en contra e que son, e aí hai, por exemplo, un exemplo que na nosa xeración seguro que todas nos acordamos, que son os pitufos. Os pitufos teñen todos un montón de roles, os pitufos, pero unha pitufina, e a pitufina é a que representa a muller e é como universal. Non hai pitufinas diferentes. Non fai nada máis que estar ali. E non hai diferentes, non hai pitufina ferreira, ni gruñona, non, é a pitufina. E esa é un pouco a idea que pretenden trasladarse. Os homes poden ter 1000 roles e as mulleres somos a muller, en singulade, ademais. Entón, eu creo que tamén iso é moi importante, que temos que saber que somos diversas, que temos opinións diferentes, que podemos ter opinións contrapostas, e que eso non ten nada que ver ca loita co feminismo, ca loita por a igualdade, pola equidade. A ver, eu creo que todo o que ten que ver cas mulleres tiene unha lupa de doble aumento, ¿no? Y las contradicciones que pueda haber en el movimiento feminista van a ser utilizadas como un arma arrojadiza de una envergadura mayor. Y yo creo que un ejemplo muy revelador en relación con esto, que es terrible, pero que se usa habitualmente, ¿no?, que son las famosas denuncias falsas, ¿no?, que representan, creo recordar, no me quiero equivocar, el 0,01%, creo que es el dato, ¿no? ¿Cuántas veces hay una reciente columna también de Javier Marías, ¿no?, que hablaba de esta circunstancia, ¿no? La denuncia falsa siempre se utiliza para minimizar la importancia de las agresiones que sufren mujeres. Bueno, pues las contradicciones entre las mujeres también son utilizadas para tratar de disolver el movimiento feminista, ¿no? Pero yo creo que están pasando, como decía, yo esa emoción que siento desde hace tiempo y que cada día hay un motivo para que vaya creciendo, está pasando con este grupo de Telegram del que se ha hablado allá, que van 4.000 o 5.000, decías tú, Ana, antes, ¿no? Bueno, en ese grupo, que son mujeres periodistas, que vamos a firmar un manifiesto coincidiendo con la huelga del día 8,
hay mujeres de todos los medios, es absolutamente transversal. Hay mujeres de todos los medios de comunicación, de todas las líneas editoriales, de todas las jerarquías, me refiero a jerarquías en La Mancheta, como que había una especie de necesidad de red, de necesidad internacional que por vez primera yo creo que estamos creando, ¿no? Entonces, sí, nos van a acusar de ser contradictorias, pero es que yo creo que la contradicción es un valor, ¿no? Y es una riqueza. E eu simplemente quería tamén compartir unha cuestión aquí con todo o mundo, non sei se estaredes de acordo comigo, cando ahora a colación do anuncio que ti facías, nos traías aquí, de esa bella que eu lembro, vagamente, pero sí que lembro ese tipo de publicidade. Esa publicidade o que provocaba era que estaba perfectamente identificado o inimigo. E a loita era moi fácil de facer, moi fácil entre aspas, claro, pero estaba moi... E quizás ahora, isto que estamos vivindo, esta ondanada de brutalidade nas redes sociais, que están insultos delictivos, porque a maior parte de todas esas cousas que vimos son delito, quizás ao mellor podemos tamén ver a parte esa máis positiva de que por fin volvemos a identificar un enemigo que durante tantísimos anos estuvo diluído en un espellismo, parecía que había e que era moi difícil de avanzar no feminismo porque casi que non había contra que facer, o sea, parecía como que éramos xa excesivamente exixentes. Mira, yo comparo esto, yo recuerdo tener conversaciones con mi padre en las que yo le decía a él, joder, es que claro, cuando tú tenías 17, 18 años, franquismo todavía, en el fondo no es que fuera más fácil, yo no es que quiera poner en valor aquella época, ni muchísimo menos, pero efectivamente estaba muy claro dónde estaba el enemigo, ¿no? Estaba muy claro contra qué había que luchar, qué era lo que había que cambiar. Bueno, era relativamente sencillo, entendedme bien, no quiero que me entendáis mal, ¿no? O sea, estaba claro, el enemigo estaba institucionalizado, estaba allí, ¿no? Salía en el telediario, en el Nodo todos los días, ¿no? Después el enemigo se ha diluido, ¿no? Son los mercados, es el capital, ya no sabemos muy bien dónde está el enemigo y a veces te está llegando por sitios por donde menos te lo esperas. Bueno, pues yo creo que pasa, con respecto al movimiento feminista, pasa lo mismo. Yo sí que creo que en estos momentos empieza a haber un reconocimiento que, insisto, el enemigo es el sistema, no es el hombre. Esto no se trata de una lucha de los hombres contra las mujeres porque me parece un error plantearlo en esos términos, ¿no? Es una lucha contra un sistema injusto. De esto va esta lucha va de justicia, no va de otra cosa, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo que había un problema de difusión. Y estamos en un momento, además, bueno, complicado también, que yo no quería dejar de comentar aquí. Se hablaba antes del problema de los medios. Ayer las compañeras freelance hablabais de la precarización de esta profesión, que es un problemón de una envergadura que yo creo que no estamos analizando en su justa medida. La crisis brutal, la gran recesión, en el caso de los medios de comunicación, se sumó a una crisis de modelo brutal que tiene que ver con la aparición, como todos sabemos, de Internet, que es una gran oportunidad para unas cosas, pero que también ha supuesto peligros para el modelo tradicional de prensa, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que reflexionar sobre qué tipo de periodismo se está haciendo en el mundo en estos momentos, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no sabe que hay una plataforma en estos momentos que es Facebook, que condiciona en muchas ocasiones los contenidos que se publican en los medios de comunicación. Hay una especie de obsesión por el clic, como todos sabéis, que yo creo que es peligrosa porque ha llevado a la espectacularización del periodismo. Y hay muchos medios tradicionales, grandes cabeceras, que han sucumbido a las imposiciones que hace Facebook, porque si no estás en Facebook y si no tienes tantos clics, tienes un problema de supervivencia del medio, ¿no? Y Facebook crea una realidad paralela a la real, entre otras cosas porque si tú eres usuario de Facebook te creas un mundo a tu medida en el que no hay impactos contradictorios y en el que además la posibilidad de contrastar lo que sucede es muy relativa, ¿no? Yo me enfado mucho, y perdonadme si no estáis de acuerdo, con el concepto de periodismo ciudadano. No sé qué coño es esto del periodismo ciudadano. No,
el periodismo ciudadano no existe, los ciudadanos no son periodistas, son ciudadanos. Y el periodismo está sujeto a una serie de procedimientos que son los que tienen que ser, que son la manera que todos tenemos de saber si lo que se está consumiendo como información es veraz, ha sido contrastado, se basa en fuentes. Claro, a mí que un señor vaya por la calle y haga una foto y la suba y que todos demos por cierto que eso sucedió, me parece que es un problema. Y esto que se saludó y que se jaleó por parte de todo el mundo, de viva el periodismo ciudadano, ya todos somos periodistas, todos llevamos un periodismo dentro, me parece que tiene mucho peligro, ¿no? Y que tenemos que reflexionar sobre eso. Hola, buenos días. Antes comentaste e dixeches unha frase, perdón se ando saltando unha lingua a outra, vale? Dixeches, non hai educación, non hai mirada de xénero, se non hai educación. Eu son profesora, si non son xornalista. Nos centros educativos, que supoño que por aquí habrá profesoras, non solo periodistas, cuando comezamos a trabajar estas cosas, obviamente, como decía ayer Rosa Montero, se paga un peaje, ¿vale? No importa. Cambiemos amigos, cambiemos amistades, pero yo me pregunto, ¿por dónde vamos a empezar a educar si en los planes de educación no están estas gafas lila, si no todos somos machistas? Yo me defino como machista y como feminista a la par. Obviamente he sido educada, pues como decía esta chica que tengo delante, esta compañera, en un ámbito machista, y muchas veces me descubro en comportamientos machistas y creo que llevo las gafas lila e intento autoobservarme y ser crítica conmigo misma. Pero ¿cómo hacerlo si en el ámbito educativo la mayoría de la gente, de las personas, y somos hombres y mujeres, no las llevamos? Y algo más grave para mí que me parece, porque en los centros de la ESO se trabaja muchísimo estos temas, casi siempre hay gente con conciencia, pero yo soy profesora de formación profesional. Hay un salto entre los chicos de los ciclos medios y chicas que tienen alrededor de 16 años, que no han pasado por un bachillerato, que sí son los puntos donde más se pueden empezar a tranquilizar las hormonas, puedes empezar a reflexionar, puedes empezar a tener opiniones pues como la de tu hija. Y estos chicos entran directamente de la ESO a una formación profesional en la que en los planes de estudios ni está ni va a estar en tiempo. Y luego me pregunto, ¿qué gobierno va a meter esto? ¿Y en qué planes? ¿Quién educa? A ver, y los medios educáis mucho. Yo te iba a contestar por tu final. A ver, el feminismo es una causa política, ¿eh? No nos equivoquemos. O sea, yo creo que estamos hablando de política. Y podemos hablar de política relacionada con la economía, podemos hablar... hablamos de política. Y cómo se organiza la sociedad es una cuestión política. Y ahí como ciudadanos tendremos que decidir, todos y cada uno de nosotros, quién nosotros consideramos que son los más adecuados para desarrollar este entorno que los ciudadanos podemos forzar, pero que finalmente tiene que haber un compromiso institucional para que las cosas cambien, porque si no es imposible, ¿no? Yo decía que no soy muy optimista porque convivo con adolescentes de 16, 17, 18 años y me parece que hay cosas que estamos haciendo muy mal. Hay un gravísimo problema con la educación, un gravísimo problema con la educación. Me parece que ha sido una de las consecuencias más terribles de la crisis económica. Me parece que la devaluación que se ha producido en la educación pública la vamos a pagar muy cara, y lo digo delante de quien haga falta. Me parece que hay un problema en estos momentos con la educación pública muy serio, muy serio. Yo creo en la educación pública, me parece que es la única manera de que las sociedades progresen y que los ascensores sociales funcionen suficientemente engrasados, y yo creo que uno de los grandes problemas de la gran recesión ha sido la educación. Gravísimo. Gravísimo. Hace unas semanas estuve en una mesa moderando una mesa de mujeres científicas, otro temazo que tiene que ver también con el género. Hay cosas muy increíbles, ¿no? Desde la masculinización de la indicación de síntomas, que sigue sucediendo. Se sigue considerando que las mujeres y los hombres cursamos los mismos síntomas en enfermedades que son diferentes. Bueno, en fin, pero sí que coincidían las tres, que eran docentes, además de científicas investigadoras, que la actitud en estos momentos de chavales que están estudiando carreras de ciencias, la actitud en el aula de los chicos y de las chicas no tiene absolutamente nada que ver. Ellos, como norma general, siempre estamos hablando de como norma general, ¿vale? Ellos son más audaces, no les importa equivocarse, decir tonterías, barbaridades. Esto sigue siendo así.
Sigue siendo así. Son los que se colocan en primera línea, los que proyectan urgencia y ellas las que se quedan detrás. Esto viene de atrás. Si llegan a la universidad con este comportamiento es que algo ha fallado en las etapas anteriores. Entonces, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Estamos hablando de política, chicas. Estamos hablando de política, no estamos hablando de otra cosa. Tendremos que decidir cómo queremos que esto cambie, ¿no? No hay tiempo para más. Pues muchísimas gracias.